Vamos a ver caída libre. Ya, así como vimos los movimientos rectilíneos, ¿sí? Que se vean en el eje de las X, la caída libre, en cambio, se ve en el eje de las Y, ¿ya? Entonces, la caída libre prácticamente se parece al MRV, al movimiento acelerado, ¿sí? Solo que ahora, ¿sí? Lo único que se tiene que tomar en cuenta es que la aceleración, ¿sí? Va a ser igual a la gravedad y en la poli generalmente suelen usar una gravedad de -10 en J metros sobre segundos al cuadrado. Eso sí le vemos como vector. Y si le quiero ver como módulo, también la gravedad va a ser -10 metros sobre segundos al cuadrado. Y las fórmulas prácticamente son las mismas, solo que ahora se pone Y para identificar que estoy trabajando con el eje de las Y. Entonces la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. La otra fórmula es altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta de aquí me sirve, por ejemplo, para hacer encuentros, ¿sí? Encuentros. Así como hacíamos encuentros en MRU y en MRV, prácticamente es lo mismo, para diferenciar alturas. ¿Listo? Y la otra es la siguiente. Velocidad final en y al cuadrado, esto es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más dos veces la gravedad y por la altura. Esas son las tres fórmulas que nosotros ocupamos, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Aquí la gravedad, ¿sí? La gravedad siempre es la aceleración total del movimiento, del movimiento, ¿ya? Entonces, aquí como vector y como módulo siempre va a ser la aceleración total en todo el movimiento, o sea que nunca va a cambiar, ¿sí? También puedo encontrar, ¿sí? Con otras fórmulas, datos adicionales, como la altura máxima, ¿sí? Como la altura máxima. La altura máxima tiene la siguiente fórmula. Es igual a velocidad inicial en y al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y la gravedad aquí, en esta fórmula, siempre va a ir como positivo. Y también puede encontrar el tiempo de vuelo. ¿Sí? El tiempo de vuelo, por definición, ¿sí? Es el tiempo que tarda, ¿sí? Es el tiempo que tarda en caer un objeto. O sea, el tiempo de vuelo es el tiempo total en realizar todo un movimiento, ¿ya? Y el tiempo de vuelo igual tiene una fórmula y es la siguiente. El tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Igual aquí, la gravedad va a ser positiva. Tanto aquí como aquí, la gravedad es siempre positiva.
Y eso es todo lo que se tiene que saber de la caída libre. Aquí no analizamos, por ejemplo, gráficos, porque no suelen pedir aquí gráficos, ¿sí? Ya, entonces, esto es lo principal. Hay que aprenderse las fórmulas, ¿ya? Y todo depende de cómo inicie el ejercicio para ir sacando todas las fórmulas. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, sí entendí. Ya, muy bien. Ya. Vamos a hacer unas preguntas del siguiente trabajo autónomo. Sí, vamos a hacer el otro trabajo autónomo. Déjame abrirle el documento para ya empezar. Listo. A ver, es el trabajo autónomo 7, caída libre. Ya, ya empiezo a pegar las preguntas. Eso conecto Daisy también. Listo, entonces vamos a hacer la primera pregunta de este trabajo autónomo de caída libre. A ver, entonces, ahorita solo vimos fórmulas, dice, ya mientras hacemos los ejercicios te voy explicando de nuevo las fórmulas, ¿ya? Entonces, tengo esto. Me dice la pregunta, desde la ventana de un edificio se lanzan dos piedras, A y B, con la misma rapidez inicial. Perdón. La piedra A se lanza verticalmente hacia arriba, mientras que la piedra B se lanza verticalmente hacia abajo, despreciando la resistencia del aire. Cuando las piedras llegan al suelo, la rapidez de A es. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo para responder esta pregunta. ¿Ya? Como dice un edificio, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Ya vamos a suponer que ese es el edificio y aquí está el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice este problema? Me dice, bueno, esta pregunta. Hay una ventana en este edificio y digamos que tiene esta ventana de aquí, ¿ya? Entonces, de esta ventana salen dos piedras, la piedra A y la piedra B. Entonces, vamos a dibujar aquí una piedra A, ya suponiendo que esa es una piedra y esa es otra piedra de acá, ¿ya? Entonces, este es A y este es B. Me dice que la piedra A se lanza verticalmente hacia arriba. Entonces, esta se mueve en la dirección Y positiva, así decirlo, ¿sí? Entonces se lanza para arriba, ya la rapidez de A. Y dice que B se mueve hacia abajo porque se va a lanzar hacia abajo, dice verticalmente hacia abajo. Entonces, esta se mueve directo para abajo. Ambos dice que tienen la misma rapidez inicial, dice, ¿no es cierto? Con la misma rapidez inicial. Por lo tanto, la velocidad de A es igual a la velocidad de B y esto es igual a B, lo que me dice ahí, porque va con la misma rapidez inicial, ¿ya? O sea, es lo mismo, velocidad inicial. Las dos salen con esas velocidades. Entonces me dice que analice qué pasa con la rapidez de A, ¿ya? Con la rapidez de A.
Entonces, la única fórmula que me podría resultar a mí analizar es con la de acá. Con la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado por dos gravedades y la altura. Dos veces la gravedad y la altura. ¿Por qué me sirve esta? Porque yo estoy tomando en cuenta un edificio, ¿sí? El nivel de referencia aquí va a ser la ventana. En este tipo de ejercicios, yo debo sacar siempre el nivel de referencia desde donde salen los cuerpos, por así decirlo. Pues mi nivel de referencia va a ser la ventana. Por lo tanto, B, ¿no es cierto? O sea, un poquito más abajo. B empieza y solo va a recorrer, por ejemplo, esta pequeña altura de aquí, la altura del edificio, ¿sí? La altura del edificio. Que digo, la altura del edificio es la piedra, ¿no? Entonces, aquí aquí está la altura. Esta va a ser la altura que recorre B, porque esta B eh, cae directo, ¿sí? En cambio, A, aparte de esta altura, esta piedra de A, primero va a irse hacia arriba, porque es lo que me dice el problema, bueno, la pregunta, y lo que pasa es que esta va a recorrer más, incluso recorre mucho más, porque alcanza una altura extra aparte del nivel de referencia, ¿sí? Por eso se utiliza un nivel de referencia para poder eh, sacar, ¿sí? Vamos a borrar esto, que sería un poco chueco, ¿ya? Para saber cuánto recorre, ¿sí? Porque yo no sé cuánto recorre, solo estoy analizando las alturas, ¿ya? Hasta aquí está la altura total que recorre. Esta sería la altura de A. Pero esto de aquí, ¿sí? Esta piedra sube y después vuelve a bajar y llega hasta el piso. Entonces, esta recorre, digamos que sube 5, baja 5 y digamos que esta altura es de 20. Entonces, está recorriendo mucho más que la piedra B, porque esta está solo bajando desde la ventana, o sea, como que se le está soltando la piedra. Entonces, por la altura, ¿sí? La altura de A es más grande que la altura de B, ¿no es cierto? Esto vamos a ponerle por acá abajo. Y por el análisis que hicimos, ¿sí? La altura de A es mayor que la altura de B por todo lo que recorre, porque el A recorre hasta su punto más alto, vuelve a bajar, pasa por el nivel de referencia y finalmente llega al piso. Entonces, si la altura es más grande, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Viendo esta fórmula de aquí. Por eso ocupo esta fórmula de aquí, porque es la única fórmula en donde se me relacionan alturas, ¿sí? Y me dice que encuentre la rapidez con las que llegan al piso. Entonces, por eso encuentro con esta fórmula la velocidad final en Y, ¿sí? Entonces, si la altura de A es mayor a la altura de B, ¿no es cierto? Por esta fórmula de aquí, yo puedo decir que la velocidad final de Y en el punto A es mayor que la velocidad final en Y en el de la piedra B. Entonces, ¿es la misma que la de B e igual a cero? No. Aquí nunca las velocidades finales son cero, porque, por ejemplo, si han de haber botado, bueno, una pelota, ¿no es cierto?, al piso, sigue rebotando, incluso las piedras sí saben tener un pequeño rebote en cambio.
Entonces, con la velocidad con la que llegan nunca a cero, siempre es diferente de cero, ¿sí? Para cualquier objeto que sea lanzado, siempre es cero, ¿ya? Entonces, nunca la velocidad final es cero. Entonces, aquí pongamos eso. Nunca la velocidad final es igual a cero, ¿sí? Nunca. Entonces, por lo tanto, esta de aquí no es. Siempre va a ser diferente de cero, como dice aquí, pero no es la misma porque recorren diferente altura, ¿sí? No es la misma porque recorren diferente altura. Es mayor que la de B. Ya encontramos la respuesta, ¿no es cierto? Porque con el análisis que hice, ya está resuelta la primera pregunta. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo no entendí por qué la velocidad final de A es mayor. Ya. O sea, lo ¿Por de la qué? altura sí entendí. Ya. ¿Por qué? Por la altura, ¿sí? La altura de A va a ser más grande que la altura de B, porque el problema dice que B cae directamente. Desde la ventana se lanza para abajo y va a tener menos altura. Mientras que A es lanzada hacia arriba, entonces va a recorrer más que la de B. Por eso voy a tener una velocidad más grande al momento de impactar el piso, ¿sí? Porque esta recorre más altura. Aparte del nivel de referencia que pusimos aquí, recorre yo que sé unos 5 metros, vuelve a bajar esos 5 metros porque estoy regresando y caigo al piso. Entonces, solo en este trayecto de aquí nos damos cuenta que la altura que va a recorrer o la distancia que va a recorrer A va a ser más grande que que recorre B, porque B solo es tirada desde la ventana. Entonces, aquí se concluye que la altura de A es mayor que la altura de B. Y por esta fórmula de aquí, sí, por esta fórmula de aquí, yo ya me doy cuenta que la velocidad final de A es mayor a la velocidad final de B, porque esta es una fórmula en donde, ¿sí? Interviene la altura. La gravedad es una constante que siempre saben ponerle de 10, ¿sí? Y la velocidad inicial, si bien son lanzadas con las mismas, al momento de ocupar esta fórmula, la que va a cambiar es la altura, porque no es la misma altura desde la ventana de la piedra A que la piedra B. Y por eso son mayores. Es mayor, ¿no? ¿Sí está claro? Ahí, Sí, ya entendí, gracias. ya. Daisy, igual, ¿todo claro? Sí, Ya. ¿A ti, Daisy, no te dan caída libre o ya te dieron? no. Ya, eso ya van a ver la siguiente clase, entonces vamos a adelantarnos un poquito. ¿Ya? Entonces, esta de aquí me dice lo siguiente. La pregunta 2 me dice, una partícula es disparada verticalmente hacia arriba desde la terraza de un edificio. Alcanza una altura máxima y luego retorna al punto de desplazamiento. Es correcto afirmar que su, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a dibujar igual, ¿sí? El piso, ¿ya? El piso. Y vamos a dibujar un pequeño edificio aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Me dice, ¿sí? Que, y luego retorna al punto de lanzamiento. Entonces, ¿ya? Entonces vamos a borrar el piso porque solo me dice que analice en el edificio, ¿ya? Entonces, dice que una piedra, ¿sí? Se lanza verticalmente una partícula, ¿ya?
se lanza verticalmente hacia arriba, ¿ya? Se lanza verticalmente hacia arriba. Entonces, para que suba, ¿no es cierto? Necesita ser impulsado. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser diferente de cero, ¿sí? La velocidad inicial en este punto de lanzamiento va a ser 0 metros sobre segundos. ¿Ya? Aquí va a estar el nivel de referencia. Lo mismo. El nivel de referencia siempre vamos a poner desde donde es lanzado cualquier objeto. ¿Ya? Dice que alcanza su altura máxima. ¿Ya? Entonces, esto dice, o esta piedra dice que va a recorrer, ¿sí? Va a recorrer una cierta altura, ¿sí? Va a recorrer una cierta altura, digamos que llega hasta acá, y luego empieza a bajar nuevamente, ¿sí? Regresa, porque ya empieza a bajar nuevamente, y llega al piso, ¿ya? Y listo, ¿ya? Me dice, la trayectoria es una parábola, no necesariamente, porque cuando nosotros lanzamos cualquier cosa para arriba, no siempre regresa en curva, sino a veces regresa recto, ¿sí? Entonces, no va a depender de la trayectoria, así como vimos en el MRU y en el MRV, no depende de la trayectoria, ¿ya? No depende nada de la trayectoria. ¿Listo? La aceleración invierte su dirección en el punto más alto de la trayectoria, ¿ya? Vamos a analizar qué es lo que pasa aquí, ¿ya? Dice que llega a una altura máxima, ¿ya? Entonces, siempre pasa esto. Cuando estoy en el punto más alto, ¿sí? Cuando una partícula, ¿sí? Cuando una partícula se encuentra en el punto más alto, la velocidad es cero. Siempre que llego al punto más alto, la velocidad es cero, porque es como que se detiene un poquito y después vuelve a bajar, ¿ya? Entonces, la aceleración invierte su dirección en el punto más alto de la trayectoria, ¿ya? Entonces, aquí se tiene dos cuestiones, ¿ya? Digamos lo siguiente. Cuando yo estoy subiendo, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Está impulsada hacia arriba. Cuando yo estoy subiendo, ¿sí? La velocidad está hacia arriba, ¿ya? Pero la gravedad siempre es apuntando hacia el centro de la Tierra. Siempre es hacia el centro de la Tierra. Y cuando pasa esto, ¿sí? El movimiento es retardado. Siempre es retardado. Es retardado cuando sube un cuerpo, ¿ya? Y es acelerado cuando yo estoy bajando, ¿sí? La velocidad y la gravedad van a estar en la misma línea de acción, a la misma dirección, ¿sí? Aquí es acelerado, ¿ya? Entonces, la aceleración en este caso se conoce como la gravedad, ¿sí? Esta aceleración de aquí es la gravedad, ¿sí? Esta aceleración es la gravedad, ¿ya? Entonces,
La aceleración, o en este caso la gravedad, invierte su dirección en el punto más alto de la trayectoria. Podría ser esta, a ver, veamos. ¿El movimiento siempre es uniformemente retardado? No, sí, no es retardado, sino es una combinación entre retardado cuando sube y acelerado cuando baja, ¿ya? Entonces, esta no es, por la explicación que les di acá abajo. Esta no es. La distancia recorrida cero tampoco es, porque la distancia recorrida, recordemos que ¿qué es la distancia recorrida? Es toda la distancia total que realiza una partícula. ¿Sí? Cuando vimos el MRU y el MRV, la distancia recorrida es el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, aquí la distancia recorrida nunca es cero. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo una altura y regreso por la misma altura. Entonces, digamos que alcanza 7 metros y regreso otros 7 metros. Entonces, ahí estoy recorriendo 14 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida nunca es cero, ¿sí? La distancia recorrida nunca es cero. Siempre la distancia recorrida es diferente de cero, ¿ya? La aceleración es constante. Aquí sí, ¿sí? La gravedad, ¿sí? Y no importa si estoy subiendo o bajando, la gravedad es la misma. Sí, la gravedad es una constante y esto es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado, porque la gravedad es una constante. ¿Listo? Ya, entonces, la aceleración dice que invierte su dirección en el punto más alto de la trayectoria, pero en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es cero. Si la velocidad es cero es porque está quieto y no está ejerciendo alguna aceleración. Pero el momento ya cuando empieza a caer, ahí aparece de nuevo la aceleración, ¿sí? Y en este caso la gravedad está en la misma dirección que la velocidad. Entonces, la aceleración invierte su dirección cuando yo paso el punto más alto y empiezo a bajar. Por lo tanto, esta tampoco es. Y la respuesta final sería esta de acá, que la aceleración es constante y apunta hacia el centro de la Tierra. Sí, la gravedad hace que nosotros estemos aquí fijos en el piso o en la Tierra, porque es una fuerza que nos mantiene en el piso. ¿Ya? Y siempre es constante, nunca cambia, en este caso. Y siempre va hacia el centro de la Tierra. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Por esta pregunta. Sí, Ya. A ver, vamos con la siguiente. Esta pregunta es medio interesante porque ya es como un pequeño ejercicio de aplicación. Me dice, dos niños A y B saltan verticalmente hacia arriba sobre una superficie horizontal, ¿ya? Entonces, está en el piso, ¿no? Están saltando dos niños, ¿ya? El niño A, ¿sí? Lo hace con una rapidez inicial B y tarda 3 segundos en regresar. De segundos, dicen, regresar al piso, ¿ya? Si el niño B salta con una rapidez inicial 3/4 de B, es decir, que va a afectarle este 3/4, porque no va a ser la misma rapidez inicial. Entonces, el tiempo que tarda en regresar al piso es. Este es como un ejercicio más o menos de encuentro, ¿sí? ¿Ya? Entonces,
vamos haciendo este ejercicio, ¿ya? No voy a dibujar las personas porque es... A ver, dibujémosles nomás, ¿ya? Niños. Este es el niño A, ¿no es cierto? Este es el niño A, ¿ya? Entonces, este está saltando, ¿no es cierto? Este salta, el movimiento es hacia arriba, ¿no es cierto? El movimiento es hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo, ¿sí? El tiempo de A o del niño A es igual al T que me dice aquí. El tiempo de A es igual al tiempo y tiene una rapidez inicial de B. Entonces la velocidad inicial de A es igual a B. ¿Ya? Mientras que el niño B ya tiene otro movimiento, otras características, ¿sí? Prácticamente. Este es el niño B. Este igual está saltando, por lo tanto, el movimiento está hacia arriba, ¿ya? Y este de aquí dice que encuentre el tiempo, ¿sí? En que tiene que regresar al piso. Por lo tanto, me pide encontrar el tiempo de B, pero me dan una rapidez inicial de B, ¿no es cierto? Igual a 3/4 de la rapidez. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. ¿Sí? Ahorita solo saqué los movimientos. Ahora voy a utilizar algo importante que se llama tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo, ¿sí? Que toma una partícula en realizar todo el movimiento, ¿ya? Todo el movimiento. Y la fórmula del tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces, este es un concepto que me va a servir. ¿Y por qué ocupo el tiempo de vuelo? Porque estos niños están saltando y regresan, ¿sí? Regresan al piso, ¿sí? Regresan al piso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué ocupo el tiempo de vuelo? Porque estos regresan al piso y ahí se acaba el movimiento. ¿Ya? Entonces, voy a ver qué pasa con A. Ya. Con A, si aplico, ¿no es cierto? Esta fórmula me quedaría así. El tiempo de A, esto es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y, que sería 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en vez de la velocidad inicial en Y, yo voy a poner la U. Sí, voy a poner la V. Y en vez del tiempo de A, voy a poner la T. Y ya, entonces sería T es igual a 2 veces la velocidad que me daban de dato sobre la gravedad. Y eso es todo. ¿Listo? Entonces, ahora voy con el cuerpo B o con el niño B que me dice aquí. Si aplico la misma fórmula, ¿no es cierto? Sería, bueno, el tiempo de B es lo que me pide encontrar, ¿no? Aquí se me fue. Esta es la incógnita. ¿Ya? Entonces, el tiempo de B sería igual a ¿cuánto? ¿Sí? A 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El tiempo de B sería igual a 2
que multiplica la velocidad inicial en y, en este caso, es los 3/4 de v. Entonces aquí sería 3/4 de v sobre la gravedad. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Ya, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Como tienen la misma rapidez, ¿no es cierto? Aquí de este lado de la ecuación y del t, tengo 2v sobre la gravedad. Aquí yo tengo 2v también sobre la gravedad, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo esto, me queda que el tiempo de v van a ser los 3/4 mismos, pero del tiempo que se toma en caer. Entonces sería la opción E. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? la última parte no entendí. Lo de la respuesta. Ya. A ver, vamos a hacerle esta ecuación. Vamos a dejarle esta por acá. Entonces, yo tengo esto, ¿no es cierto? El tiempo de B sería igual. Si multiplico arriba me queda 2 por 3 y por B. No voy a multiplicar, ¿sí? Porque no me sirve mucho eso. Sobre 4 y sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces, si hago extremos con extremos y medios con medios, ¿cómo me quedaría? Esto, ¿no es cierto? El tiempo de B va a ser igual a ¿cuánto? A 4 veces la gravedad y sería 2 por 3 y por la velocidad. ¿Ya? Porque hago extremos con extremos y medios con medios. Pero solo estoy reemplazando porque esta va a ser la ecuación uno y esta va a ser la ecuación 2. Solo reemplazo. Como tengo el 2, está igualito. Por la v, que es la velocidad, que en este caso son iguales. Y la gravedad es una constante. Por eso, en vez de eso, se puede poner la t. ¿Y qué números me sobraron? 3/4 de t. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ahí. Gracias. Ya. Muy bien. Sigamos, ¿ya? Daisy, igual todo claro. Sí, profe. Ya. Vamos con la otra pregunta y me dice lo siguiente. Con la pregunta 5. Y bueno, estos ejercicios en física al menos no saben cambiar. Siempre es el mismo trabajo. Ya. Vamos con este de aquí. A ver. Una partícula es lanzada verticalmente hacia arriba. Sí, es lanzada verticalmente hacia arriba. La partícula pasa por el mismo punto a los 4 y 6 segundos de ser lanzada. Entonces, su altura máxima, ¿sí? Entonces, la altura que alcanza, perdón, medida desde el suelo es, ¿ya? Aquí me dan solo datos de tiempo, ¿ya? Entonces me dice lo siguiente, ya dice una partícula, vamos a hacer como un pequeño dibujo, ¿sí? Para ver nuestro nivel de referencia, ¿ya? Y aquí está esta primera parte. Hacerle, ya, listo. Entonces ya tengo esto.
Ya, esta partícula de aquí, ya, dice que es lanzada verticalmente hacia arriba. Dice que la partícula pasa por el mismo punto a los 4 y 6 segundos de ser lanzada. A los 4 y 6 segundos de ser lanzada. Entonces, la partícula pasa por el mismo punto a los 4 y 6 segundos. Ya, entonces hay dos movimientos, dice. Ya, la rapidez con que es lanzada va a ser la misma, ¿sí? Porque esta va a ser la velocidad inicial en y, ¿ya? Esta es la velocidad con la que va a ser lanzada esta partícula. Dice que pasa por el mismo punto a los 4 y 6 segundos de ser lanzada. Es decir, que va a regresar a lo que llega a la altura máxima de aquí, ¿sí? Regresa de nuevo hacia abajo. Por acá regresa, ¿no es cierto? Y al momento de que llega acá, ¿sí? Al momento de que llega acá, ya tengo que esta partícula pasa por este punto en dos tiempos diferentes, como tal, ¿ya? El tiempo, el primer tiempo es de 4 segundos y el segundo tiempo es de 6 segundos, ¿ya? Entonces, como se tiene dos tiempos, ¿sí? Digamos que esto pasa con un tiempo de 4 segundos. Y lo mismo va a pasar, ¿sí? Cuando se lance de nuevo, se tiene una misma velocidad inicial, pero por alguna razón, el tiempo que tarda en caer ahora es de 6 segundos, pero la velocidad sigue siendo la misma, ¿ya? Tal vez afectó el aire, pero eso no nos importa todavía porque no vemos esa parte en física, ¿ya? Entonces, hay dos situaciones, la primera situación y la segunda situación. Esta es la primera situación y esta es la segunda situación. Ya, ¿está claro? Hasta aquí. Vamos a ponerle así, como un separador para que no se confundan de datos. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Sí. para seguir. Ya. Ahora, la altura con la que va a alcanzar, ya, la altura máxima medida desde el suelo es. Entonces, para yo ocupar la fórmula de la altura máxima, ¿sí? Pongamos por aquí otra definición. La altura máxima es el punto más alto que alcanza la partícula. Y en este punto, la velocidad final en el eje de las Y es cero. Y la fórmula que ocupamos aquí es la siguiente. La altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y listo. Y esta es la primera parte del análisis. Si me dan tiempo, ¿no es cierto? Veo esta fórmula y no interviene el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando vimos el movimiento acelerado, ¿sí? En el movimiento rectilíneo, yo tenía una fórmula que decía que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esa fórmula se vuelve a repetir aquí, pero en vez de la gravedad, en vez de la aceleración, perdón, yo pongo la gravedad. Entonces,
Vamos a poner aquí la fórmula. La altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y listo. ¿Ya? Entonces, esta es otra fórmula que debemos aprender. Prácticamente son las mismas fórmulas, solo que cambiamos por la gravedad. ¿Ya? Entonces, voy a ver qué pasa en la situación uno y qué pasa en la situación 2. En la situación uno, si aplico esta fórmula, la altura va a ser igual a ¿cuánto? A la velocidad inicial en y, que es la misma, por el tiempo, que en este caso va a ser 4, más un medio. Aquí la gravedad siempre va a ser negativa. Para este movimiento la gravedad siempre va a ser negativa y sería menos 10 t al cuadrado. ¿Qué t al cuadrado sería? 4 al cuadrado. Y lo que hago es resolver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería? La altura es igual a 4 velocidad inicial en y, ¿ya? Más por menos menos. ¿Y cuánto es un medio por 10 y por 4? ¿Cuánto es? Sale menos 20, ¿no es cierto? Ah, no, no le elevo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, ¿no? 80 sale, ¿no es cierto? Y menos 80. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación que vamos a utilizar va a ser con la situación número 2. En este caso, la altura que van a alcanzar va a ser siempre la misma. La velocidad inicial en este ejercicio que me dicen, ¿no es cierto? Es la misma, ¿sí? ¿Ya? Por el tiempo de la segunda situación, que es 6, más un medio de la gravedad, que siempre es menos 10, por el tiempo al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. Por lo tanto, la altura es igual a ¿cuánto? A 6 veces la velocidad inicial en y, ¿sí? Más por menos menos, y un medio por 10 y por 6. Al cuadrado, que es 36, ¿no es cierto? Y me da 180. Entonces aquí sería 180. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto yo puedo, ¿sí? Igualar estas dos ecuaciones. ¿Por qué puedo igualar estas dos ecuaciones? Porque van a alcanzar la misma altura o van a recorrer lo mismo. ¿Sí está claro? Porque recorren lo mismo, debido a que mi nivel de referencia va a ser el piso, pero van a recorrer lo mismo. Suben, alcanza su altura máxima, regresa. Sube, alcanza su altura máxima, regresa. ¿Sí? La primera en 4 segundos y la segunda en 6 segundos. Entonces, por eso puedo igualar estas alturas. ¿Listo? Y me quedaría que 4 veces la velocidad inicial menos 80 es igual a 6 veces la velocidad inicial menos 180. ¿Ya? Y lo que hacemos es un simple despeje. ¿Cuánto queda la velocidad inicial? ¿Cuánto le sale?
50. 50. Ya. Sí, sale 50. Muy bien. Ya. Daisy, ¿te salió lo mismo también? Sí, profe. Ya. Y como quiero encontrar la altura máxima, no quiero encontrar todo lo que recorren, por lo tanto voy a ocupar esa fórmula que está ahí. Entonces dice que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, que sería 50 al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 veces la gravedad. Y solo en esta fórmula y en el del tiempo de vuelo se ocupa una gravedad positiva, ¿ya? Por lo tanto, la altura máxima es 125 metros. ¿Sí sale eso? Y listo. ¿Sí? Opción D. Y eso es todo. Listo. ¿Alguna pregunta? Y vamos a hacer otro ejercicio, Eddie, para explicarte todo lo que hicimos. ¿Listo? Ya. Daisy y Tiffany, ¿todo claro? Sí, Sí, profe. ¿Está fácil o está difícil este movimiento? Sí, está un poco fácil, ¿no? Es lo mismo que el MRV, ¿no es cierto? Solo que ahora, sí, estoy trabajando con gravedad en vez de aceleración. Ya, listo. Así sí estaba grabando. Pensé que no estaba grabando. Dice, caída libre problemas, ¿ya? Desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba, siendo el eje positivo Y, ¿sí? Una piedra A con rapidez de 30 metros entre segundo, ¿ya? En T igual 0 segundos. 4 segundos más tarde se deja caer otra piedra B desde el mismo punto. Determine el instante en el que A alcanza B y la posición del punto de encuentro medida respecto de la terraza. ¿Ya? Entonces, a ver, yo tengo lo siguiente. La terraza de un edificio. Ya voy a tener un edificio cualquiera, ¿sí? Pongámosle aquí así. Vemos que esta es la terraza del edificio y esta es la pared. Me dice que hay dos piedras, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? La piedra A y la piedra B. Entonces, a ver, este es similar a la pregunta que hicimos arriba, ¿no es cierto? Solo que ahora me dan datos, ¿no es cierto? Esta va a ser la piedra A y esta va a ser la piedra B. Vamos a jugar del mismo tamaño. Y esta va a ser la piedra B. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ambas van a llegar, por así decirlo, al suelo, ¿sí? Al suelo. Por eso vamos a copiar y digamos que llegan hasta acá, ¿ya? Entonces, todo esto queda así. Más o menos así va a ser nuestro gráfico de análisis, ¿ya? Entonces me dice que también tome mi nivel de referencia. Aquí ya me dicen dónde tome el nivel de referencia, que tome en la terraza. El nivel de referencia me sirve para ver la orientación del vector, si es y positivo o si es y negativo. Por lo tanto, el nivel de referencia
siempre sale desde el punto de lanzamiento, ¿sí? Nivel de referencia siempre sale desde el punto o siempre se ubica en el punto de partida, ¿sí? El nivel de referencia se toma, ¿sí? Desde el punto de salida, ¿sí? Eso es importante. El nivel de referencia siempre se ubica desde el punto de salida, ¿ya? Entonces, esta piedra A dice que sale con una velocidad inicial de 30, porque me dice, desde la terraza se lanza verticalmente hacia arriba, se lanza verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, ¿sí? Esto se mueve en dirección Y positivo, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad de aquí es positiva, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial en Y va a ser igual a 30 metros sobre segundos en un tiempo de 0 segundos. Por lo tanto, el tiempo aquí es igual a 0 segundos. Después, este B de aquí dice que sale 4 segundos más tarde. ¿Ya? Podemos poner el tiempo. Vamos a poner así como poníamos en los ejercicios de MRU y MRV. El tiempo inicial con el que sale este de aquí va a ser igual a 0 segundos, ¿ya? Y el tiempo, ¿no es cierto? Inicial de este B de aquí es igual a 4 segundos, porque dice que 4 segundos después. ¿Sí está claro? Los 4 segundos después. Y dice se deja caer. Ya, se deja caer, sí, me indica que la velocidad inicial es cero. Así cuando me decía que parte del reposo en los otros movimientos. Sí, aquí la velocidad inicial en Y va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Ya, la velocidad inicial en Y es de 0 metros sobre segundos. Si avanzo con el problema, me dice que encuentre, ¿sí? En el instante en que A alcanza B, me piden un tiempo. Y este es el tiempo de encuentro o el tiempo en donde las dos llegan al piso, ¿sí? Entonces, por eso me piden encontrar el tiempo final, que va a ser igual al tiempo de encuentro, ¿sí? O el tiempo en las que ambas llegan al piso y la posición del punto de encuentro medido respecto de la terraza. Por lo tanto, me piden una altura. Y esas son las incógnitas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita solo estamos poniendo datos, ¿no? ¿Todo claro? Eddie, ¿todo claro? Hasta ahorita. ¿Sí? Para seguir avanzando con la fórmula. ¿Ah? No, ya pues, se ha desconectado. Daisy y Tiffany, ¿todo claro? Sí, Ya. Entonces, si se acuerdan que, bueno, a Daisy, si te acuerdas, Daisy, ¿cuál es la fórmula que debo utilizar para encuentros? La que tiene el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Esa siempre ocupamos para encuentros. Siempre, siempre va a ser esa de ahí. ¿Ya? La fórmula que vamos a ocupar prácticamente es la misma que ocupamos en la anterior pregunta, ¿sí? Que la fórmula sería así. La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el intervalo de tiempo, en este caso, porque necesito encontrar el tiempo final, ¿sí? Más un medio de la gravedad por
el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la altura sería igual a la velocidad inicial en y por la variación de tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, más un medio de la gravedad. Y de hecho, como les digo, vamos a reemplazarle de una vez aquí. Sí, como les digo, no, mejor en el ejercicio, un medio de la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la fórmula para encuentros, ¿sí? Y aquí me falta poner al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y esta es la fórmula para encuentros, ¿sí? Pongámosla aquí. Fórmula para encuentros. Ya. Vamos a ponerle este color. Y ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Esto le vamos a encerrar. Así. Listo. Entonces, aplicando las fórmulas, ¿no es cierto? Voy a sacar para la piedra A y para la piedra B. Para la piedra A, ¿qué sería? La altura es la misma, es igual, ¿sí? A la velocidad inicial, en este caso de A, que sería 30, ¿no es cierto? 30 por el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, menos el tiempo inicial, que en este caso parte desde 0 segundos, más un medio de la gravedad, que en este caso es menos 10, por la variación de tiempo, que sería t menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo mi primera ecuación. La altura es igual a 30t, porque t menos 0 es t, más por menos menos, 10 para 5, 10 para 2 a 5, y t menos 0, t al cuadrado. Ahí está mi primera ecuación. La segunda ecuación que yo tengo va a ser en B. Entonces, aquí, ¿qué sería? La altura, ¿no es cierto? Es igual a la velocidad inicial en Y, que sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte, desde 0, porque dice se deja caer, 0 por la variación de tiempo, que sería el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, menos el tiempo inicial, que sería 4, más un medio de la gravedad, que sería menos 10 por t menos 4 al cuadrado. ¿Ya? 0 por cualquier expresión es 0, por lo tanto esto es 0, ¿sí? La altura va a ser igual a más por menos, menos, un medio por 10 es 5, y sería por t menos 4 al cuadrado. Y ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y como van a recorrer la misma altura, por lo tanto, esto se igual, ¿ya? Resuelvan eso, ¿listo?
Me salió 8. A ver, ¿ya le resolvieron? ¿Cuánto Sí, sale, cuánto sale el tiempo? 8 segundos. Sí, muy bien, Daisy, sí salió lo mismo. Tiffany, ¿te salió lo mismo? Sí, Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué igualo? Porque, ¿sí? Porque recorren la misma altura y se van a encontrar, ¿no es cierto? Entonces sería, si resuelvo esto, t es igual a 8 segundos. ¿Ya? Este es el literal A. Prácticamente son los mismos ejercicios de encuentros, solo que en este caso veo según el eje de las Y. Y el literal B me pide la posición del punto de encuentro medida respecto de la terraza. Entonces yo puedo reemplazar este tiempo en cualquier ecuación, ¿sí? En cualquier ecuación puedo reemplazar este tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo aquí, me tiene que dar lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto es la altura? Pues aquí sería la altura es igual a 30 por 8 menos 5 por 8 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Menos 80 sale, ¿no es cierto? sí, Ya. Sí, Aquí, cuando se habla de caída libre, siempre la altura va a ser negativa, ¿sí? Si le sale una altura negativa, no es que esté mal el ejercicio, está bien que salga negativa. Si sale positiva, entonces ahí sí estamos haciendo algo mal, algún cálculo, alguna multiplicación. La altura siempre va a ser negativa, entonces esto siempre es negativo, siempre pasa esto. Y si yo quiero ver como vector, ¿sí? Como me estoy moviendo en el eje de las Y, sería menos 80 en J metros. Y esas son las dos respuestas. Aquí no hay ni I ni J. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí. sí. Ya. Vamos con el siguiente problema. Con el problema número 2. A ver, este problema, ¿quieren intentar hacer ustedes o hacemos más? A ver, es este de aquí. ¿Quieren intentar hacer? ¿Sí? A ver, entonces, ya. Este igual es
casi igual a la anterior, solo que en este caso solo se habla de una piedra nomás, ¿ya? A ver, traten de hacerle, ¿ya? Unos 2 minutos, unos 5 minutos, traten de analizarle y después empezamos a hacer. ¿Listo?
Y a ver cómo les va. Si pudieron. A ver, vamos haciéndole este ejercicio. Me dice, desde la terraza de un edificio se deja caer una piedra. ¿Ya? Entonces, a ver. Mm, mm, mm. Me dice lo siguiente. Iba a copiarle, pero está muy pequeño. Ya. Entonces, empieza así, ¿no? Tiene esto, tiene esto, y ya. Y listo. Entonces, ¿qué me dice? Desde la terraza de un edificio se deja caer una piedra. Entonces, el análisis empieza desde la terraza del edificio. ¿Ya? Desde la terraza del edificio dice que se deja caer una piedra. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje de las Y es igual a 0 metros entre segundos. ¿Ya? A 0 metros entre segundos. Porque dice que se deja caer. ¿Ya? Cuando esta pasa por una ventana de 2,2 metros de altura. ¿Ya? Entonces, justo aquí hay una ventana. ¿Ya? Hay esta ventana de aquí. Ya, por aquí, ¿sí? Pasa esta pelota de aquí, ¿sí? Bueno, esta piedra que hizo, perdón, piedra, pasa por aquí, por esta ventana, ¿sí? Y llega hasta por acá. ¿Listo? Entonces me dice que esta ventana, ¿sí? Cuando pasa por una ventana a una altura de 2,2 metros. Observa que se demora 0,2 segundos en desplazarse de marco superior hasta el marco inferior. Por lo tanto, aquí yo tengo que el tiempo, ¿no es cierto?, que utilizo aquí es igual a 0,2 segundos. Por este tiempo de aquí, solo es de este pedacito de aquí nomás, ¿sí? Solo de este pedacito es este tiempo de aquí, ¿sí? Por eso le vamos a encerrar así, ¿ya? Después me dice, determine la distancia que existe entre la terraza y el marco superior. Por lo tanto, me pide que encuentre esta altura de aquí hasta acá. Esa altura me piden a mí encontrar, ¿ya? Entonces, voy a hacer por tramos de este análisis, ¿sí? El tramo A, B y C, ¿ya? Entonces, yo voy al tramo AB. En el tramo
A B, ¿sí? ¿Qué dato me falta a mí encontrar? Una velocidad inicial, ¿no es cierto? Una velocidad inicial. ¿Qué digo? Una velocidad final para ver con qué velocidad llego, ¿sí? O sea, tendría que encontrar del tramo A al tramo B una velocidad final, ¿sí? Una velocidad final en el eje Y, que sería solo hasta el punto B. Por eso vamos a poner velocidad en B, ¿ya? Del tramo BC, vamos a ponerle por acá, el tramo BC, en cambio, yo debo encontrar también una velocidad final, ¿sí? Una velocidad final en Y, pero este va a ser una velocidad en el punto C, porque aquí lo único que tengo, ¿sí? Son esos datos y debo encontrar, o sea, solo tengo un tiempo y tengo la altura de 2.2 que ya vamos a ver en dónde la ponemos, ¿ya? Y también en el tramo BC tengo este tiempo de aquí, este tiempo de 0.2. Entonces dice, cuando esta pasa por una ventana de 2.2 metros de altura. Por lo tanto, esta ventana, ¿no es cierto?, se encuentra a una altura de 2.2 metros. Pero como les dije, el nivel de referencia siempre en la terraza, por lo tanto, esta altura va a tener un signo negativo. ¿Sí está claro? Entonces, en el tramo BC, ¿sí? Se lee acá. En el tramo BC, yo voy a ocupar la misma fórmula que hemos ocupado siempre. La altura es igual a la velocidad inicial en Y, ¿no es cierto? Más un medio de la velocidad inicial en Y, perdón, por tiempo, ¿sí? Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que yo voy a ocupar aquí. ¿Listo? Entonces, la altura, ¿a qué es igual? A menos 2.2, porque esa es la altura en la que yo me encuentro. Este va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que es lo que yo voy a encontrar, ¿sí? A la velocidad inicial en Y por el tiempo, que en este caso sería un tiempo de 0,2 segundos, porque eso es lo que se desplaza, más un medio de la gravedad, que sería menos 10 por el tiempo, que es 0,2 elevado al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, a ver, despejen. ¿Cuánto sale la velocidad inicial en Y? A ver, despejen esa fórmula. ¿Y cuánto saldría?
Ya, ¿cuándo le sale la velocidad inicial en Y? ¿Cuánto Sale está? 10. ¿10 o -10? Le salió -10. Ya, entonces ya, eso, con todo y sí, -10 metros sobre segundo. Entonces, como sale -10, no hay problema porque yo estoy bajando, ¿sí? Yo estoy bajando. Por eso, porque el eje Y es el negativo. ¿Ya? ¿Sí está claro? Voy a ponerle acá. ¿Sí? Entonces, ahora, esta velocidad inicial en Y, ¿sí? Va a ser la velocidad inicial de, a ver, la velocidad, perdón, la velocidad inicial en Y, ¿sí? Va a ser la velocidad en el punto B. Por eso en el tramo AB, esta velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad en B, que esto a su vez también es igual a la velocidad final en Y. Y esto es igual a -10 metros sobre segundos. ¿Ya? ¿Sí está claro este análisis? La velocidad inicial que saqué va a ser igual a la velocidad final en ese punto de ahí, ¿sí? En el punto B, y por lo tanto es -10. Y esta es la que me va a servir para analizar el tramo AB. ¿Ya? Como quiero encontrar una altura y solo tengo velocidades, porque tengo la velocidad inicial, ¿sí? Y tengo la velocidad final, yo voy a ocupar esta fórmula. La velocidad final en Y al cuadrado, esto es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, más dos veces la gravedad y por la altura que a mí me piden encontrar. Esta altura es la altura que a mí me piden encontrar. ¿Sí? La velocidad final es -10, ¿no es cierto? Entonces sería -10 al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial en Y, que sería 0 al cuadrado, más dos veces la gravedad, que siempre es -10, por la altura que a mí me piden encontrar. Y listo, ya está prácticamente hecho el problema. -10 al cuadrado, es cierto que 100. El 0 al cuadrado no va. Y sería -20 veces la altura. Entonces, la altura, si le veo como un vector, me va a salir igual, porque ese 20 que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría -5 en J metros. En J metros. Y si yo quiero el módulo, sería lo mismo. La altura, esto es igual a 5 metros. Y listo. Se acabó el problema. ¿Sí está claro cómo se hizo este? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ya? Y eso es todo por este movimiento. Sí, prácticamente es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Con el MRV es prácticamente lo mismo. Se ocupan las mismas fórmulas, toca ver la orientación nada más. Sí, toca ver solo la orientación de esto. Y generalmente todo va a salir negativo a excepción del tiempo. Los tiempos siempre van a ser positivos. Lo único negativo van a ser velocidades y obviamente la gravedad. Y la altura también va a ser negativa. Todo es negativo. Absolutamente todo es negativo. ¿Ya? ¿Sí está claro?
¿Sí? Sí. Ya. Vamos a hacer uno más y los otros completamos el día de mañana, porque solo son 5 ejercicios y vamos a hacer el tercer ejercicio. Este igual es similar al anterior. Me dice lo siguiente. Vamos con el de aquí. Desde la ventana de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba, siendo positivo el eje de las Y una piedra. Si la piedra pasa por el punto situado a 40 metros, ¿sí? A 40 metros del punto de lanzamiento, 5 segundos después de haber sido lanzada, determine, ¿sí? Determine la velocidad de lanzamiento y la distancia total recorrida por esta piedra, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Ahora sí voy a copiarle el mismo gráfico de aquí, solo que cambiamos los datos. ¿Ya? Listo. Entonces, el nivel de referencia siempre en la parte de arriba, de donde inicia el movimiento, en este caso el movimiento que inicia es en la terraza nuevamente, ¿no es cierto? O bueno, aunque no sea en la terraza, debemos poner en la parte de donde inicia el movimiento, ¿ya? Entonces, dice que desde la ventana de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto? Se lanza verticalmente hacia arriba, ¿ya? Entonces, va a ser, del movimiento empieza desde aquí, ¿no es cierto? Así que se lanza verticalmente hacia arriba, ¿ya? En este caso no dice se deja caer, por lo tanto la velocidad inicial es diferente de cero. Y es lo que me piden a mí encontrar, la velocidad inicial en Y. A partir de aquí, dice que al momento de que pasa esto, ¿sí? La piedra, en cambio, va a alcanzar un punto alto, ¿sí? Un punto alto, y luego empieza a caer nuevamente, ¿sí? Luego empieza a caer nuevamente, porque dice que si la piedra pasa por un punto situado, o sea, el movimiento es hacia arriba, y una vez que llega, perdón, al punto más alto, empieza a bajar. Por lo tanto, me dice que al momento de que regresa, pasa, ¿sí? Por un punto situado 40 metros debajo del punto de lanzamiento. Entonces, esta piedra de aquí, vamos a hacerle mejor el dibujo, ¿ya? Esta piedra de aquí, para que se entienda también, pasa por, digamos, por la parte o por el marco inferior de este edificio de aquí, ¿sí? Y justo la altura, ¿sí? Que se marca aquí son los 40 metros, que me indica ahí. Aquí están los 40 metros. O sea, esa es la altura entre el piso y la ventana. ¿Ya? 5 segundos después de que haya sido lanzada, ¿no es cierto? Entonces, eh, por debajo de un punto, a ver, si la piedra pasa por un punto situado 40 metros, debajo de un punto de lanzamiento 5 segundos después de haber sido lanzada. Por lo tanto, sí, por lo tanto, el tiempo que me dan aquí es cuando se encuentra a los 40 metros. Si la piedra es lanzada por un punto situado 40 metros,
debajo del punto de lanzamiento 5 segundos después de que haya sido lanzado. Por lo tanto, el tiempo aquí es igual a 5 segundos. 5 segundos. Ya, ¿está claro? Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, la única fórmula que me sirve a mí es la de siempre. ¿Sí? Aquí vamos a poner el literal A, porque ya vamos a hacer rapidito, sale rapidito. La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la altura, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A menos 40. ¿Por qué ocupamos ese menos 40? Porque me dice que se encuentra en un punto a 40 metros, ¿sí? A 40 metros. Y nivel de referencia, recuerden que es desde donde yo inicio, ¿sí? Entonces sería menos 40. Entonces este de aquí me sirve para ubicar posiciones. La altura que ocupo es de 40 y el tiempo a lo que alcanza esta altura es de 5. Por lo tanto, si yo ocupo los 40 y los 5, puedo encontrar la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Pues la altura, como ya dijimos, ya definimos, siempre es menos. ¿Sí? Entonces sería menos 40. Esto es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Qué tiempo? 5 segundos. ¿Sí? Por el tiempo de 5 segundos. Ya. Más un medio de la gravedad, que sería menos 10 por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Por lo tanto, yo ya puedo encontrar la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto sale la velocidad inicial en Y? Debe salirle 17 positivo aquí. Ya van a ver por qué sale positivo. 17 metros sobre segundos. Y este solo es el módulo nomás. Ya, a ver si sale 17. Sí, Ya. Entonces, la dirección de mi movimiento, ¿no es cierto? Según mi eje de referencia o mi nivel de referencia es del Y positivo. Por lo tanto, si yo le escribo como vector, la velocidad inicial en Y como vector va a ser igual a 17 en J, porque solo me muevo en el eje de las Y, metros sobre segundos. Y hasta el ejercicio, la primera parte del problema. ¿Ya? ¿Sí está claro? Una pregunta de cómo ocupar esta fórmula. ¿Sí está claro? ¿Sí? sí, Ya. Daisy, igual todo claro. Sí, profe. Ya. Vamos con el B. Me pide encontrar la distancia recorrida por la piedra durante los 5 segundos. ¿Ya? Durante los 5 segundos. ¿Listo? Entonces, me falta encontrar una altura. ¿Qué altura me falta encontrar a mí? La altura a la que llega al punto más alto. ¿Y cómo se define, perdón, esa altura? ¿Cómo se define esa altura? Como la altura máxima, porque yo llego hasta un punto más alto. Uy, se me dibujó chueco. Ya le cambio. A ver, entonces, vamos a hacerle desde acá mejor. Ya, la altura máxima es lo que me piden a mí encontrar.
la altura máxima. Porque solo analicé lo que pasaba desde la ventana hasta el piso. Entonces, como me dice que encuentre la altura máxima, ¿a qué es igual? La fórmula que ocupamos ahora es esta de aquí, ¿no es cierto? La altura máxima es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y en esta fórmula de aquí, únicamente en esta fórmula de aquí, y en la del tiempo de vuelo, van a poner la gravedad de 10 positivo. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual la altura máxima? La velocidad inicial sería ¿cuánto? 17, ¿no es cierto? Entonces sería 17 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería 2 por 10. ¿Y cuánto sale esta altura máxima? 14.45. 14.45. 14.45. ¿Sí? Muy bien. 0.45 metros. Pero esto solo es una parte del ejercicio. Sí, me pide la distancia recorrida. ¿Cómo encontraba una distancia recorrido? Sumando todos los valores que ha recorrido la partícula. Primero recorre 14.45 metros. Llega hasta la parte de arriba y vuelve al nivel de referencia. Por lo tanto, se suma 14.45 porque estoy retornando al punto. Y después sumo los 40 metros porque esos 40 metros son es la altura que recorre en esos 5 segundos. O sea, no sería solo los 5 segundos, sino todo el movimiento ocurre en 5 segundos. Todito el movimiento recorre en 5 segundos. En 5 segundos alcanza la altura máxima, regresa y cae finalmente al piso. Llamémosle así. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Por lo Sí, tanto, la distancia recorrida, ¿a qué es igual? 68.9. 68.9. ¿Y eso es todo? ¿Sí está claro? ¿Una pregunta? No. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Eso es todo por caída libre. Sí, faltan 3 problemas que ese ya resolvemos el día de mañana. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Lo profe. único, ya, lo único que se deben aprender son las fórmulas y con eso igual ya tienen esto de aquí. Es similar al MRV, solo que ahora vemos el eje de las Y nomás. Y ya, con eso está resuelto estas preguntas y estos ejercicios. ¿Ya?